Este podcast tiene lenguaje explícito y las opiniones son mías. Acá, Piba Afrocuom. Fui a reclamar tierra de nuestros antecesores. Y de ahí hemos dispuesto a bajar a Buenos Aires, caminando de a pie, 2 meses y medio, viajando de a pie. Que se intitulara Malón de la Paz, gente del Altiplano. 174 con los otros hermanos de Orán, ¿no? Desde Buenos Aires, pero no desde Capital. De allá, del otro lado del riachuelo. Ese famoso conurbano de zona sur, ¿viste? De ahí vengo. Acá, Piba Afrocuom. Esto es Cabecita Negra, un podcast para poner el racismo argentino sobre la mesa. Las comunidades indígenas fueron y siguen siendo perseguidas. La excusa que meten cuando ordenan un desplazamiento es que es por el progreso. Hace más de 100 años que dice que todo va a mejorar, pero el progreso en la vida de las comunidades indígenas ni se asoma. Hace más de un siglo, por el 1808, Luis Linares era el gobernador de Salta. Y es ahí donde lo nombra ministro de Economía a Robustiano Patrón Costas. Ese tal Patrón Costas formaba parte de esas familias que tenían un poco de platita. Su herencia española lo ayudó a que no le fuera tan difícil armarse un negocio que le trajera más ganancia, obvio. Sí, ya estaba medio acomodado antes de su cargo político. Después de entrar en ese mundo no tardó nada en plantar bandera y hacer su currito de la mano del Estado. Su nuevo negocio iba a ser explotar la zona del departamento de Orán, tierras ancestrales en las que vivían collas y huichis. Escalar cargos políticos no es cosa de ahora. Patrón Costas ya lo hacía por esos años. Así pasó de ser ministro a gobernador en solo una década. ¿Cómo carajo hizo? Y encaró por el lado de la expansión de trenes. Expansión que, o casualidad, llegó hasta Orán, donde más tarde creó uno de los centros azucareros más grandes del país, San Martín de Tabacales. El azucarero estaba lleno de trabajadores collas, huichís, cuoms y otras comunidades que eran sometidas a condiciones de trabajos extremas, si es que se le puede decir trabajo a lo que roza la esclavitud. Se les obligaba a trabajar desde los 4 años, tenían jornadas de más de 16 horas y además estaban obligados a pagar un arriendo por vivir o pastar sus animales en las tierras, sus propias tierras. Para que ese sistema de explotación funcionara sin problemas, el gobierno de Patrón Costas formó una policía especial que perseguía a quienes intentaban escapar o se oponían a hacer alguna tarea. Y si lo consideraban necesario, les disparaban y los mataban. Escuchemos a Narciso López hablando del trato que les daban sus patrones. Veía como maltrato ya. Ya nos pegaba así a látigo y después nos alojaba por ahí. Para 1943, Patrón Costas estaba a nada de llegar a ser presidente, pero un golpe de estado por parte de un grupo de milicos le dio de baja su candidatura. Un año después, Perón asume en la Secretaría del Trabajo y establece el Estatuto del Peón. Eso le da pase libre a la creación de sindicatos. Por primera vez en Argentina, los peones de campo eran considerados trabajadores. Así conquistaron derechos básicos como el descanso, la higiene laboral, la asistencia médica y farmacéutica, además de las vacaciones pagas e indemnizaciones por despido. En ese momento se gesta el peronismo y su consigna: la tierra es para quien la trabaja. Pero esos derechos no tenían nada que ver con la realidad y la vida pseudoesclava de las comunidades indígenas. Una tarde, en las alturas de la Puna, León Carisolís pastaba sus animales en sus tierras, cuando fue sorprendido por hombres del, entre comillas, nuevo propietario. Estos hombres le exigieron un pago por pastar sus animales ahí, a lo que él les respondió: si nunca he pagado los arriendos, ¿los voy a pagar ahora que está Perón? A esa respuesta la tomaron como una provocación directa. ¿Cómo es que ese indio se atrevía a contestarles? Claramente lo recagaron a palo y además le sacaron todos los animales.
Después de eso, León hizo un petitorio para frenar esos maltratos. Fue juntando firma por firma hasta que en septiembre de 1943 se mandó directo a Buenos Aires acompañado por 2 referentes de su comunidad. En ese momento nació la idea de organizar una gran marcha hacia la capital del país. El Malón de la Paz arrancaba viaje. Salimos tristes, melancólicos, miedosos, dejando a mi familia en tanta aflicción, sin provisiones de la despensa para sus alimentos. Y sin dinero, yo salí sin abrigos necesarios al camino, en medio de un ventarrón fuerte que corría y que batía la carita morena de mi querida madre, la milagrosa Virgen de Copacabana. Esto escribió Hermógenes Cayo, la misma persona que escuchaste apenas arrancó el episodio. En su camino, una bitácora lo acompañó desde Jujuy hasta Buenos Aires reclamando por sus territorios. Ese pedacito de su voz lo tomé del documental Hermógenes Cayo, un santero de la Puna, en el que relata toda la travesía por el Malón. El primer Malón de la Paz fue formado por 174 indios e indias de todas las edades. El más pequeño de todos y todas tenía solo 7 años. 65 personas partieron desde las comunidades salteñas a caballo y mula, mientras que otras 100 y pico lo hicieron desde Jujuy a pata. Por el camino se iban cruzando, ya que la idea principal era reunirse en San Salvador de Jujuy el 24 de mayo. Para el 25 de mayo entraron a Jujuy y el 20 de junio ya estaban llegando a Córdoba. Recién para el 9 de julio llegaron a Rosario. Ya cerquita de Capital pensaron en pasar por 3 puntos específicos: Pergamino, San Antonio de Areco y Luján. ¿Pero por qué? Para ellos y ellas era importante dar un mensaje que estuviera relacionado con lo agrario, porque uno de los principales problemas que tenían era la posesión de las tierras. No por trabajarlas, sino por la falta de derechos como trabajadores y trabajadoras. Pergamino, al ser un centro agrario, fue parte de estos puntos estratégicos que eligieron. Otro de los puntos fue la cuna de la tradición criolla, San Antonio de Areco. Esto demostraba que sentían la cultura como propia, mostrando una imagen nacionalista. Y por último Luján, en donde dejaban ver su lado más católico al responder a la figura de la santa patrona de la Argentina. Mis sicus tonaban cantos alegres y alegraban el corazón. En esos momentos una enorme muchedumbre se agrupaba a vernos y unos aplausos y honores que nos hacía el pueblo de Buenos Aires, y al fin, ya enfrente del Congreso Nacional, luego frente al Cabildo y al poco momento en Plaza de Mayo, y yo mismo frente de la pirámide anhelada. Cuando llegaron a la capital, una pequeña parte del malón fue recibida en Casa Rosada. Perón se sacó un par de fotos abrazado con alguno de los maloneros y les dio su palabra de que iba a ocuparse de sus demandas. Los y las 174 maloneros y maloneras fueron enviados al Hotel de Inmigrantes una vez que terminó la sesión de fotitos. Fuimos nosotros al Hotel de Inmigrantes. Al barrio vimos hasta cuando nos van a ir a sacar los milicos. Así lo contó Ciriaco Condorí, un malonero de La Paz, en el documental Malón de la Paz 1946. Podían haberlos mandado a cualquier otra parte, pero no fue casualidad que justo los mandaran al hotel donde hospedaban a los inmigrantes recién llegados. Apenas ingresados, fueron sometidos a severas revisiones médicas, les sacaron más fotos y ninguno de ellos fue anotado en la lista de huéspedes. Al tiempo, Perón los visitó acompañado del ministro de Relaciones Exteriores. Me parece que queda bastante claro el mensaje. Para ellos, los indios eran extranjeros. Los medios de la época tampoco es que se quedaban muy atrás. Asociaban a los indígenas con lo extranjero y también a lo primitivo, lo exótico. Eran ese algo que solo podía ser exhibido en un museo o en la rural. Además, se encargaron de desacreditar toda su lucha. Decían que estaban muy cómodos y cómodas en el hotel y que no todos y todos eran indios e indias reales porque sabían leer y escribir. Pero para los maloneros y maloneras, la estadía en el hotel se hacía larguísima. No tenían noticias sobre sus reclamos y volver a sus provincias a esperar por respuestas no era una opción para nada. La Policía Federal y Marítima nos sacó a puntillones. Mala suerte de nosotros. Solo Dios y la Virgen de Copacabana y Luján nos favorecerán durante nuestra vida.
Como a las 9 de la noche, hasta las 12 y hasta las 3 de la mañana, nos pusieron en tren estos malditos infames malversos. Los y las cargaron a los vagones que se usaban para transportar animales con custodia armada para que nadie se pudiera escapar. Pero hubo 3 maloneros que lograron tirarse del tren en movimiento. Si hago me tiro el tren, que mira, ya está vivo, muerto, que me pensé bien. Ya no puedo caminar para avanzar otra vez. Ciriaco Condori, Teobaldo y Exaltación Flores fueron los 3 maloneros que saltaron para continuar con el reclamo. El resto del malón volvió a San Salvador de Jujuy. Cuando llegaron, los esperaban los capataces, chasqueando sus látigos. ¡Indios de mierda! Ahora van a ver lo que les espera. Ahora vamos a ver si le quedan ganas de ir a protestar a Buenos Aires. Al mes, Perón declaró que el Malón de la Paz no representaba los derechos de los auténticos pobladores indígenas. Recién para 1949, el gobierno nacional expropió tierras en la Puna y en la quebrada de Humahuaca, supuestamente para devolverlas a sus originarios. Eulogio Frites es abogado indígena. Él también dio su testimonio al documental Malón de la Paz 1946. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que es de mi autoría, el Estado argentino reconoce el derecho étnico y cultural preexistente de los pueblos indígenas argentinos. Eso significa que nosotros tenemos un derecho preexistente anterior a la conformación del mismísimo Estado. Este reconocimiento se agregó recién en la reforma constitucional de 1994. Pero aunque se determinara que se debe reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, que hay que garantizarles respeto a su identidad, que tienen derecho a una educación bilingüe e intercultural y que se tiene que reconocer la posesión de sus tierras ancestrales, eso no pasa. En el Malón de la Paz de 2006, el abuelo de Karen Mamani se unió al reclamo ancestral de sus tierras. El segundo malón surge sobre todo por el tema del título de las propiedades comunitarias. Hoy son más de 420 comunidades indígenas y todas esas comunidades indígenas no tenían título comunitario, entonces surge por esa lucha de titular los territorios y de poder uno resguardarse. Lo cual después, yo me acuerdo, yo era muy chica, pero me acuerdo que al menos volvieron ahí mi abuelo, mi padrastro, ¿no? Contentos de decir, bueno, sí hemos logrado. Creo que estuve en una semana de corte, ahí en el corte de Purmamarca. Finalmente en algunas comunidades sí se logró, solamente en 70 comunidades de obtener los títulos comunitarios. Las otras comunidades, teniendo en cuenta que son 420 comunidades, todavía siguen sin el título comunitario, u otras vieron otras formas de obtener algo legal, digamos, que les contemple un resguardo, ¿no? Entonces, comunidades han podido, digamos, obtener su personería jurídica, han podido, digamos, como obtener algún título de propiedad y cuestiones así para poder resguardarse, pero en ese momento solo salieron esas 70 nada más. Los conflictos por la tierra nunca frenaron, y eso llevó a Karen a ser referente del tercer malón que llegó a Buenos Aires en 2023. Esta vez, en respuesta a las reformas y políticas extractivistas del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Porque, bueno, muchos territorios vacíos los convierte por ahí en tierras fiscales y esas tierras fiscales, según la concepción que están marcando, tienen que ser productivas, ¿no? ¿Y qué significa que sean productivas? Aptas, digamos, para la explotación minera. No hay ningún artículo que contemple la protección al agua, por ejemplo. Entonces, lo cual, digamos, representa una gran amenaza hacia las poblaciones indígenas, ¿no? Y en todo caso atenta contra la vida, porque atenta contra tu forma de vida, contamina el territorio, no hay resguardo del agua, los territorios pueden ser tomados, y esa es la lucha continua que se sigue manteniendo todavía. La reforma de Morales da pase libre a que los territorios indígenas vuelvan a ser apropiados, porque muchos de ellos figuran como tierras fiscales. Esto quiere decir que son del Estado y su propiedad la ejerce el gobierno municipal o provincial, y no las comunidades que la habitan. Sobre la reforma, la lucha colectiva, la docente, feminista, comunitaria, campesina y popular, Adriana González Burgos dice: de manera acelerada, por no decir express, se propone e inmediatamente se aprueba y
se jura, y por supuesto hoy está vigente, la reforma de la Constitución Provincial de la provincia de Jujuy. El Tercer Malón de la Paz es un movimiento de los pueblos indígenas, de nuestros pueblos indígenas, que tiene ya muchísimas décadas, desde el 46, pero que se moviliza cada vez que algún gobierno de turno, en voz del Estado, nación o provincial, atenta contra los derechos de nuestros pueblos y de nuestros territorios. En ese sentido, quienes pusieron un alto a la reforma de la Constitución de la provincia fueron los pueblos indígenas de Jujuy, organizados en sus comunidades y sus comunidades también en todos sus parajes. La movilización del pueblo fue enorme. Yo quiero decir algo al respecto, ¿no? Que la lucha y la resistencia, la verdad que nos dignifican como pueblo. A mí particularmente me conmueve hablar de este proceso que hemos vivido en el 2023, porque ha sido un proceso, creo yo, histórico. A mí me parece que corresponde que quede en los libros de historia lo que se vivió en Jujuy, por la importancia que tuvo, no solamente a nivel provincial, sino a nivel de todo el territorio argentino y también a nivel internacional. No hemos podido parar la reforma, de hecho, digamos, la reforma hoy, como dije, está en vigencia. Pero sí dimos lucha y hemos puesto resistencia, hemos puesto el cuerpo. Los abuelos, las abuelas al día de hoy todavía nos siguen educando y nos siguen formando en resistencia. El desplazamiento forzoso para explotar esas tierras ya es violento de por sí. A eso sumale la represión que casi siempre lo acompaña. Pero no se queda ahí. Está esa otra parte que no se piensa. Es un atentado directo sobre las identidades de las comunidades. El territorio es la Pachamama. El territorio es vida. El territorio es lo que hace posible nuestra existencia, ¿no? Yo juego siempre con esto de pienso, luego existo, digo, territorio y existo. Para mí el territorio no solamente significa tierra, o sea, la tierra donde uno pisa y a donde uno está, sino el territorio significa una forma de vida, significa la conexión con tu cultura, con tu identidad, con tu pueblo, con tu gente, con lo que sos, ¿no? Es eso, es vida de toda una cultura, digamos. Entonces, si nosotros dejamos avanzar sobre nuestro territorio, sobre nuestro pequeño territorio, en el caso de las comunidades, pues podemos perder la producción o el lugar a donde uno vive, sino también pierde toda su cultura, su forma de vida, lo que uno practica. Cuando pensamos en la definición de territorio, ¿no? que nos da la geografía, que es una ciencia moderna, podemos ver cómo el territorio pasa a ser un objeto. Para quienes venimos de una cultura andina, el territorio es la madre, el padre, la Pachamama. Los ríos tienen vida, son divinidades, los apus, los cerros tienen vida. Los límites y las fronteras no existen porque también son un invento de los estados-nación modernos. En nuestros territorios habitaban nuestros ancestros, nuestras ancestras, nuestros abuelos, abuelas, formas de organización comunitarias, colectivas, sin romantizarlas, con todos sus conflictos internos, con todas sus luchas, ¿sí? Seguramente por su condición humana, todas sus limitaciones y errores. Esta conformación de los estados-nación lo que vienen a hacer es romper con eso y nos ponen a nosotros arriba. Cuando digo nosotros me refiero a el hombre blanco, burgués, occidental, arriba, y la naturaleza abajo, que es una cosa de la que se puede extraer, de ahí el extractivismo, ¿no? Antes de cerrar este episodio, quiero compartirte un pedacito de la carta que le escribió Atahualpa Yupanqui al primer Malón de la Paz. Su apoyo a los indígenas le costó su propia libertad. Estuvo 6 meses en Canan Devoto. La carta decía:
Te vi pasar por los caminos del Tucumán. Saludé tu esfuerzo con mi mayor alarido. Nuestros ponchos conversaron sobre cosas comunes. El mío, rojo y azul, dijo las cosas del sueño alto y la de la copla libre. El tuyo, castaño y pardo como tu vida, y como la tierra que el rigor aconseja al corazón que sabe esperar siglos la aurora que libera de las sombras. Tú, indio del Ande, mestizo de la Puna, huésped de Buenos Aires, fuiste echado a patadas. Roto quedó tu erquecho, destrozado tu bombo. Con las hilachas de tu pobre poncho enjuagaste tu llanto, hermano Colla. Cómo me duele tu llanto que es el mío y el de todos los que animamos nuestro corazón para demostrar la injusticia de tu voz. Estoy profundamente agradecida con la participación y predisposición de las hermanas Karen Mamani y Adriana González Burgos. Hablar con ellas fue una experiencia que voy a atesorar siempre. Les agradezco por la lucha constante y por el cuidado de la Pachamama. También agradecerle al profesor catamarqueño de lengua quichua, Juan Vergara, que interpretó las palabras que escribió Hermógenes Cayo en su bitácora. También agradezco a cada malonero y malonera por nunca bajar los brazos y siempre plantarse cuando la Pacha y nuestras comunidades están en peligro. Esa, bien ahí que llegaste hasta acá. Estoy segura de que me terminaste odiando o amando. No hay punto medio para esto. Te dejo el único Instagram que manejo, @pibaafrocuom, por si te pinta llenarme de amor o puteadas. Cabecita Negra es una idea original de Piba Afrocuom presentada por el programa Sondap de Spotify y producida por Parque Podcast. En la coordinación general tenemos a la Arlen Buchara, quien produce, corrige guiones y asiste en la dirección de voz es la Lucila Lopardo. El diseño de sonido y dirección va de la mano de la Paula Manini, editó la Camila Díaz Costilla, Rubén Ordóñez es el encargado del mastering y la Rocío Frigerio es quien diseña el arte de la serie. Gracias a vos, Cabecita, por escuchar y estar. Hasta el próximo episodio.